Jóvenes de cuarto año, buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra clase de lenguaje titulado El multilingüismo peruano. Vamos primero a descifrar el título para saber de qué vamos a hablar, ¿sí? Es un tema relativamente sencillo porque ya lo hemos trabajado el año pasado, así que no van a tener ningún problema. Él viene a ser el artículo y peruano es el gentilicio de nosotros. Lo que tendríamos que descifrar en todo caso sería multilingüismo. Entonces, veamos aquí. Multi viene del latín varias, muchos. Y lingüismo viene de lenguas. Entonces, multilingüismo son muchas o varias lenguas, ¿verdad? Bien. Dentro de estas lenguas tenemos educación, religión, vivienda, comida, es decir, tenemos una cultura. El multilingüismo, es multicultural, porque el Perú es así, básicamente. Nosotros los peruanos tenemos culturas diversas. Ahora, esto no quiere decir que todos te comento. En la parte de la selva tenemos alrededor de 72 lenguas que no son oficiales, que ya van bajando a 53, si mal no recuerdo, pero que no son oficiales. Oficiales es la lengua castellana, el aymara y el quechua. Nada más. Y el ashaninka por ahí que está luchando, pero no hay una oficialización todavía concreta. Entonces, al tener una cantidad enorme de lenguas, no quiere decir que somos bilingües o plurilingües. Al contrario. En nuestro país tenemos muchos que son monolingües. ¿Qué quiere decir monolingües? Mono viene de uno y lingüismo ya dijimos que es una lengua. Entonces, monolingües es aquella persona que habla solamente una lengua. En este caso, la mayoría que vive en Lima son de procedencia andina. Casi nadie, casi ninguno es limeño neto de aquí. La mayoría viene de provincia, que ha venido a buscar un mejor futuro, qué sé yo. Entonces, como lengua materna, tenemos nosotros todos el quechua. Y nuestra lengua extranjera, según dice la RAE, es el castellano. A esa lengua extranjera le añadimos el inglés, que también lo llevamos en el colegio. ¿Listo? Entonces, somos monolingües cuando hablamos una sola lengua, es decir, si tú solo hablas castellano, eres monolingüe. Ahora, si hablas castellano, pero entiendes el quechua, no quiere decir que eres bilingüe, no, sigues siendo monolingüe. Para ser bilingüe debes manejar gramatical y fonéticamente ambas lenguas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Listo, pasamos. Hablamos de un país multilingüe, ¿por qué? Porque tenemos lenguas nativas, es decir, lenguas que proceden, que son autóctonas de nuestro país, y lenguas extranjeras, es decir, lenguas que vienen de fuera. La pregunta es, Miss, esas lenguas que vienen de afuera asumo que son los turistas, ellos vienen y se van. Sí, en algunos casos sí, vienen y se van, pero en otros casos vienen, se enamora de una peruana, un extranjero, y de esa relación pues sale un niño, y ese niño tiene la mitad de sangre peruana y la mitad de sangre extranjera. Entonces ese ciudadano, hay una de dos, o se queda en Perú y nos va a compartir su lengua extranjera, o se lleva la peruana y ella comparte la lengua nativa que para ese lugar, para ese país sería extranjera también. ¿Sí? Bien. Hablar de la lengua es hablar siempre de una cultura. Recuerda que la lengua, a través de la lengua es como hemos podido recopilar una serie de leyendas, una serie de fábulas y de mitos que no han podido ser escritos porque antes no teníamos gramática, o por lo menos los quechohablantes no tenían una gramática establecida. Y es más, hasta ahora, por ejemplo, el quechua tiene 3 vocales, entonces su escritura no es del todo completa y del todo entendible. Las lenguas en su totalidad no son superiores ni inferiores unas de las otras, todas son iguales. En la que sí vamos a ver comparación es en la gramática. Por ejemplo, si comparamos el castellano con el quechua tiene una gramática mucho más compleja que el castellano.
Pero si hablamos en nivel como idioma, ambos tienen la misma importancia y ambas son oficiales. Entonces vamos a continuar. Este mapita que ves aquí que está colorido es el mapa del Perú, sí, pero este mapa se le reconoce como el mapa etnolingüístico. ¿Por qué? Porque por cada colorcito, aquí está la leyenda que no podemos observar bien, pero cada color es una etnia diferente que tenemos en el Perú. Imagínate, son 72 lenguas que tenemos, pero son 72 que se han agrupado en 16 familias. El Perú es un país multilingüe en el cual utiliza lenguas de dos clases: las lenguas amerindias o vernaculares, que vienen a ser las lenguas nativas, como por ejemplo las oficiales, que son el quechua y el aymara, y las no amerindias, es decir, las lenguas que no son propias del Perú. En este caso podríamos hablar del español. Recuerda que el español no es propio del Perú. Como ya habíamos hablado, viene de la península ibérica. Después de una serie de cambios, después de una serie de conquistas y de invasiones y de nombres, se ha ido formando lo que ahora conocemos como español. Lo mismo con el inglés, que para nosotros vienen a ser lenguas extranjeras. En cambio, el quechua y el aymara son lenguas amerindias, porque son de nuestro país. Está formada por 18 familias lingüísticas en cuanto a la variedad de familias o a la variedad de lenguas que se presentan en su mayoría en la selva, no en la parte andina. En la parte andina solo hay dos, quechua y aymara, pero en la selva tenemos 18 familias. Pero dentro de esas 18 familias, si sacamos y dosificamos, son 72 idiomas que ya poco a poco van extinguiéndose, pues, ¿no? Cuando hablamos de lenguas amerindias, tenemos dos tipos de lenguas: la lengua andina, que es la quechua o la runasimi, como suelen llamarlo algunos, que las hablan alrededor de 4 millones de hablantes en el Perú. Esta quechua va a tener su variedad. Por ejemplo, el quechua norteño se habla en Chachapoyas, Amazonas, Cajamarca, Querotillo, Ferreñafe, Incahuasi, Cañaris y Lambayeque. Ese quechua norteño no es el mismo quechua central. El quechua central, por su parte, se habla del callejón de Conchucos en Huánuco, en el callejón de Huaylas en Ancash, el quechua yaru en Cajatambo, Chancay, aquí en Lima, en Yauyos, Junín, Yauli, Tarma en Junín, quechua huanca en Jauja, Concepción y Huancayo en Junín, y quechua costeño, Pacaraos, Huaral y Lima. El quechua norteño, central y sureño y el de la selva, en ninguno de sus casos son parecidos. Bueno, son relativamente parecidos. El quechua en sí se diferencia por la glotalización. ¿Recuerdas que trabajamos el aparato fonador? ¿Recuerdas dónde está tu glotis? Esa campanita que te suena ahí cerca, ya. Esa glotis utilizan para el quechua. En el caso, por ejemplo, el quechua sureño utiliza la glotalización, pero en el caso del quechua central, no. En el aymara utilizan el velo del paladar. Entonces también tienen sus acentuaciones y sus tonalidades que hacen que se diferencien, mas no son diferencias así como el español con el inglés, tan diferentes no lo son, solo en uno que otro sonido. Otra otra lengua andina que tenemos es la familia Aru, que está compuesta por el aymara, conocido como Aru sureño. Se habla en Perú y Bolivia, pero en este último, es decir, en Bolivia lo hablan más de 2 millones y en Perú 4.000 hablantes. El jacaru, que quiere decir lengua del hombre, hablada al sur de Lima y tiene alrededor de 900 hablantes. Se encuentra ahorita en peligro de extinción. ¿Qué quiere decir en peligro de extinción? Que
que va a desaparecer. Si está en peligro, quiere decir que ahorita tiene 1 o 2 hablantes todavía que podrían ser ancianos. Si estos 2 ancianos fallecen, se da por extinta esta lengua. En cuanto a la lengua cauqui, sí ya es considerada una lengua extinta, porque ya no tenemos ningún tipo de registro, ni escrito ni hablado. Recuerda que la mayoría de los mitos y leyendas ha sido recopilado de forma oral de parte de nuestros antepasados. Otro tipo de lengua, a ver, vamos a retroceder un ratito. Tenemos las lenguas andinas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las lenguas amazónicas. Estas lenguas amazónicas son alrededor de 72 lenguas, pero se han agrupado en 16 familias lingüísticas. Por la cantidad de hablantes tenemos estas que son las que más se utilizan. Por ejemplo, el aguaruna hablan 34.000 hablantes, el asháninca 30.000 hablantes, el shipibo 13.000 hablantes, el chayajibita 7.000 hablantes, el machiguenga 5.000 hablantes, el huambisa 4.000 hablantes y lamentablemente el iñapari, el chamicuro y el resígaro tiene solo 15 hablantes, es decir, casi una nada. Ya se está hablando de lenguas casi extintas. ¿Por qué se extingue una lengua? Por vergüenza. La persona que sale de esta región llega a Lima y le da vergüenza hablar en su idioma, por lo tanto hace la impresión o simplemente se olvida de su lengua y de su tradición, entonces se va olvidando y deja a un lado de la lengua. O también por la muerte de las personas o de estos hablantes, que en su mayoría son ya personas de avanzada edad. Tenemos también las lenguas no amerindias. No amerindias quiere decir que no son propias de nuestro país, como por ejemplo el castellano, que ya hablamos. El castellano no es propio del Perú, el castellano viene de la península ibérica, que después viene pues de la invasión de los visigodos, de la invasión romana, de la dominación romana, y a través de todo el proceso que hemos hablado para la transformación de lo que ahora llamamos castellano, que es una lengua romance, es una lengua que no corresponde específicamente y netamente al Perú, sino es una lengua extranjera, así como el portugués, así como el china y así como japonés. Listo, chicos, entonces esto sería todo en cuanto al multilingüismo. Hay un contacto de la cultura occidental con la andina que se menciona en el siglo XVI. Ese contacto que hay, la cultura occidental con la cultura andina, es un contacto que más allá de quererlo alimentar, lo que hace es avergonzar, y muchos de los jóvenes, sobre todo los niños, se avergüenzan de hablar el quechua, y es por esa razón que no solamente el quechua, sino las lenguas también amazónicas. Por eso es que el número de hablantes cada vez va amenorando, ¿sí? En cuanto al histórico, lingüístico y lo psicológico, que son los pilares de la identidad cultural, va a variar según la identificación que tenga el ser humano dentro de la sociedad. ¿Cómo me identifico yo? Si yo soy de provincia, si soy de la selva, si soy, no sé, de cualquier parte del Perú, si me identifico de donde soy y hablo el idioma, mi idioma madre, el idioma madre que yo he podido obtener. En mi caso, por ejemplo, mi lengua materna es el quechua, sería mi lengua materna, y mi lengua extranjera vendría a ser el castellano. Y una lengua extranjera que yo quiero adicionar podría ser el inglés. ¿Listo? Entonces, como decía el historiador Montesquieu, dice, el histórico o el lingüístico es más importante. O sea, él ve una diferencia entre estos dos y dice, si no sabemos nada de las lenguas, no podríamos conocer historia. Y si no escribimos la historia, entonces no podríamos plasmar lo que dicen las lenguas. Bien, chicos, entonces esta fue la clase de hoy. La tareita la voy a dejar a través de la plataforma, no va a ser mucha, no te preocupes.
Y bueno, que tengas buenas tardes. Cuídate, hasta luego.